¿Alguna vez has sentido que tu vida entera está marcada por experiencias que las personas a tu alrededor simplemente no pueden comprender? No porque seas extraño, sino porque algo en ti opera en una dimensión que va más allá de lo que la mayoría de los creyentes conoce. ¿Has notado fenómenos espirituales en tu vida que se repiten con una consistencia que ya no puedes atribuir al azar? Experiencias internas y externas que parecen seguir un patrón que nadie te explicó, pero que reconoces con una certeza que no necesita validación humana. Si es así, no es coincidencia. Hay experiencias específicas que Dios reserva exclusivamente para sus elegidos, marcas sobrenaturales que distinguen a los que fueron llamados con un propósito extraordinario de los que simplemente creen, señales que el elegido porta desde antes de comprenderlas y que cuando finalmente son reveladas, transforman completamente la manera en que interpreta su historia, su dolor y su destino. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús. Y el mensaje es este: las 12 cosas que solo los elegidos experimentan en sus vidas. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: soy elegido y llevo las marcas. Esta es tu declaración de que reconoces en tu propia vida las señales de una elección divina que opera desde antes de que tú mismo pudieras comprenderla. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que llevan estas marcas sin saber interpretarlas y que necesitan urgentemente esta revelación para comprender que su vida tiene un propósito sobrenatural que ninguna experiencia de dolor o fracaso puede haber cancelado. La primera cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una sensación permanente de no pertenecer completamente a ningún lugar del mundo. Esta experiencia es una de las más desconcertantes y al mismo tiempo una de las más reveladoras que porta el elegido, porque opera desde la infancia con una persistencia que ningún cambio de ambiente, de relaciones, de ciudad o de comunidad religiosa logra resolver completamente. El elegido puede estar rodeado de personas que lo aman genuinamente, en ambientes que objetivamente son buenos y saludables, y aún así sentir una distancia sutil pero constante, una sensación de que, aunque pertenece a ese lugar, no es completamente de ese lugar, como si hubiera sido diseñado para algo que todavía no ha llegado completamente y que ningún presente puede satisfacer con plenitud. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación de ser un extranjero incluso en los ambientes más familiares, la incapacidad de conformarte completamente con los estándares, prioridades y satisfacciones que son completamente suficientes para quienes te rodean, un hambre que ninguna experiencia humana termina de saciar completamente, y momentos de profunda soledad, no porque estés solo, sino porque la dimensión desde la que percibes la realidad es diferente a la de la mayoría de las personas que te acompañan. Hebreos 11:13 declara sobre los elegidos de Dios en todas las generaciones: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos. Esta no era una queja, era una declaración de identidad. Estos hombres y mujeres comprendieron que la sensación de no pertenecer completamente al mundo no era un defecto de su personalidad, sino una marca de su ciudadanía real, que era de otro reino, de otra dimensión, de otro orden eterno que el mundo presente no podía contener. Primera de Pedro 2:11 declara: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como a extranjeros y peregrinos, Pedro se dirige a los elegidos precisamente con esa identidad, porque comprende que la sensación de no pertenecer completamente al mundo no es un problema que necesita ser resuelto, sino una realidad que necesita ser abrazada como señal de elección. El elegido que intenta resolver su sensación de extranjería conformándose completamente al mundo, traiciona la marca que Dios puso en él. El elegido que aprende a habitar esa extranjería con paz, descubre que era exactamente la señal que necesitaba para comprender por qué ningún presente terrenal
puede satisfacer completamente a alguien diseñado para el eterno. Abraham experimentó esta primera marca de manera definitiva. Génesis 23:4 registra sus palabras a los hijos de Het: extranjero y forastero soy entre vosotros. El hombre que recibió la promesa de heredar una tierra enorme, vivió en esa tierra como extranjero durante toda su vida. Nunca tuvo casa propia en la tierra prometida mientras vivió. Y Hebreos 11:10 declara la razón: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Su extranjería en la tierra no era fracaso. Era consecuencia de que su ciudadanía real estaba en una dimensión que ninguna tierra prometida terrenal podía representar completamente. Aplicación práctica. Deja de intentar resolver la sensación de no pertenecer completamente, aumentando tu participación en ambientes del mundo o de la religión que prometían saciarte y no lo lograron. Reconócela como marca de elegido, como señal de que fuiste diseñado para una dimensión de propósito que trasciende lo que el presente puede ofrecerte, y usa esa extranjería como combustible para el hambre de Dios, que es la única experiencia que puede habitar ese espacio con genuinidad. Dale like a este video si reconoces esta primera marca en tu vida. La sensación permanente de ser extranjero, incluso en los lugares donde más perteneces. La segunda cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: ataques espirituales de una intensidad y frecuencia que no tiene proporción con su vida aparente. Esta experiencia confunde profundamente al elegido que no la comprende, porque la lógica indicaría que los ataques espirituales deberían ser proporcionales a la visibilidad y el impacto del ministerio de alguien. Pero el elegido frecuentemente experimenta ataques de una intensidad sobrenatural en periodos donde su vida visible parece completamente ordinaria, donde no está en posición de liderazgo reconocido, donde no tiene plataforma ni influencia que justifique el nivel de oposición que enfrenta. Y esa desproporcionalidad es precisamente la señal. El enemigo no ataca según el impacto presente del elegido. Ataca según el impacto futuro que sabe que ese elegido tendrá si llega a cumplir su asignación. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: opresión espiritual en periodos de tu vida donde no podías identificar ninguna razón obvia para ella. Ataques coordinados que golpearon simultáneamente múltiples áreas de tu vida con una sincronización que parecía demasiado precisa para ser accidente. Períodos de guerra espiritual intensa que coincidieron exactamente con momentos donde estabas a punto de avanzar significativamente en tu llamado. Y la sensación de que hay una inteligencia espiritual específicamente interesada en tu destrucción que va más allá de la oposición aleatoria que cualquier creyente enfrenta. Primera de Pedro 5:8 declara: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. El enemigo no ataca aleatoriamente, busca objetivos específicos y sus recursos son demasiado limitados para gastarlos en quien no representa amenaza real para su territorio. La intensidad del ataque que enfrentas es con frecuencia la evaluación más honesta que el reino de las tinieblas ha hecho sobre el impacto que tu asignación tendrá si es cumplida. El enemigo conoce tu futuro con más claridad que tú mismo en muchos casos, porque conoce las Escrituras y comprende los propósitos de Dios mejor que muchos creyentes. Apocalipsis 12:4 registra que el dragón estaba parado delante de la mujer que iba a dar a luz, listo para devorar al hijo tan pronto como naciera, antes de que el propósito de ese hijo se manifestara en el mundo, antes de que hubiera hecho absolutamente nada que justificara la intensidad de la oposición. El ataque vino primero, antes de la manifestación, porque el enemigo conocía el potencial de lo que iba a nacer. Y esa es la lógica del ataque desproporcionado que el elegido enfrenta. No porque ya haya cumplido su asignación, sino porque el enemigo conoce lo que esa asignación producirá cuando sea cumplida. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos
interpretan los ataques espirituales intensos como señal de que están haciendo algo mal espiritualmente, que tienen pecados no confesados o áreas de debilidad que los hacen vulnerables. Elegidos reconocen que la intensidad del ataque frecuentemente es confirmación de que están exactamente en el camino correcto y que lo que están a punto de cumplir representa una amenaza real para el reino de las tinieblas. Religiosos buscan resolver el ataque examinando sus fallas. Elegidos usan la intensidad del ataque como indicador de la magnitud de su asignación. Aplicación práctica. La próxima vez que enfrentes un ataque espiritual de intensidad desproporcionada con tu vida visible, en lugar de solo buscar qué puerta abierta lo permitió, pregunta también qué propósito en tu vida está el enemigo intentando abortar con ese ataque. La respuesta a esa pregunta frecuentemente te revelará dimensiones de tu asignación que todavía no habías comprendido completamente, y esa revelación transforma la guerra de experiencia de víctima a experiencia de guerrero con propósito claro. Escribe en los comentarios: el ataque confirma mi asignación. Si reconoces que los ataques que has enfrentado son desproporcionados con tu vida visible y que ahora comprendes por qué el enemigo invierte tanto en intentar detenerte. La tercera cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una capacidad sobrenatural para percibir el mundo espiritual que opera sin que el elegido lo haya pedido o buscado deliberadamente. Esta experiencia distingue al elegido de quien simplemente desarrolla disciplinas espirituales, porque el elegido frecuentemente recibe percepciones, discernimientos, sueños, visiones e impresiones del mundo espiritual, que no son el resultado de sus propios esfuerzos, sino que llegan sin invitación, en momentos donde el elegido no estaba buscando activamente ninguna experiencia sobrenatural. Esta capacidad opera como un receptor que fue instalado por Dios y que capta señales del mundo espiritual, con una frecuencia que el elegido no puede apagar completamente, aunque lo intentara, porque no es una habilidad que él desarrolló, sino un equipamiento que Dios depositó. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: sueños que contenían información sobre situaciones que todavía no habían ocurrido y que después se cumplieron con una precisión que ninguna coincidencia puede explicar, impresiones sobre personas que conociste por primera vez y que resultaron ser exactas, aunque no tenías ninguna información previa sobre ellas, una sensibilidad al ambiente espiritual de lugares y situaciones que va más allá de lo que cualquier explicación emocional o psicológica puede cubrir, y momentos de discernimiento sobrenatural, donde supiste algo que no debías poder saber por ningún medio natural. Primera de Corintios 12:10 declara: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Este es un don específico, particular, que Dios distribuye soberanamente según su propósito y no según el esfuerzo o el mérito del que lo recibe. El elegido que porta este don frecuentemente lo experimenta desde antes de comprender qué es lo que está experimentando, desde la infancia percibiendo realidades espirituales que los adultos a su alrededor no perciben y que no saben cómo procesar ni comunicar. Eliseo operó en esta capacidad de manera tan definitiva que Segunda de Reyes 6:12 registra que el rey de Siria acusó a sus propios siervos de traición porque creía que alguien le estaba pasando información al rey de Israel. Y sus siervos le respondieron: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Las palabras que hablas en tu cámara más secreta. Eliseo percibía lo que ocurría en el ámbito espiritual con una claridad que hacía transparentes hasta los consejos militares más confidenciales del enemigo. Y esa capacidad no era técnica que había desarrollado, era equipamiento que Dios había depositado en él para la asignación que tenía en ese momento histórico. Aplicación práctica. Si experimentas esta capacidad, no la minimices por miedo a parecer extremo, ni la exhibas para impresionar. Aprende a reconocerla, a someterla a la palabra de Dios para verificación y a usarla en servicio de la asignación que Dios te dio. El discernimiento sobrenatural
no fue dado para fascinación personal, sino para la protección de los que Dios puso bajo tu influencia y para el avance del reino en las áreas específicas donde tu asignación opera. Y prepárate porque la cuarta cosa que solo los elegidos experimentan revela algo que confunde a la mayoría de los creyentes y que cuando se comprende, transforma completamente la interpretación de la propia historia. La cuarta cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una historia marcada por circunstancias de preparación extraordinaria, disfrazadas de adversidad ordinaria. Esta experiencia es particularmente difícil de reconocer mientras ocurre porque desde adentro del proceso se parece a fracaso, a pérdida y a sufrimiento ordinario sin propósito aparente. Solo cuando el elegido puede mirar hacia atrás desde una perspectiva temporal suficiente, comienza a ver el patrón, que las circunstancias más dolorosas de su historia fueron también las que produjeron las capacidades más específicas y más esenciales para su asignación, que las pérdidas más devastadoras crearon exactamente el espacio y la profundidad que su llamado requería, que las traiciones más amargas produjeron la sabiduría relacional sin la cual hubiera destruido las relaciones más importantes de su vida futura. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Al mirar hacia atrás en tu historia, la sensación de que cada periodo de tu vida, incluyendo los más dolorosos, contribuyó con algo específico e irreemplazable a quien eres hoy, que las experiencias que en el momento parecían el fin de algo en realidad eran el comienzo de algo diferente y más profundo, y que si cualquiera de esas experiencias devastadoras no hubiera ocurrido, no tendrías alguna capacidad esencial que defines como fundamental en quien eres ahora. Génesis 50:20 registra las palabras más poderosas sobre la preparación disfrazada de adversidad en toda la Escritura. José, parado frente a los hermanos que lo vendieron como esclavo, que lo separaron de su padre, que lo enviaron a años de esclavitud y prisión, les dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien, no que el mal no fuera real, no que el dolor no fuera genuino, sino que la soberanía de Dios operó sobre cada circunstancia adversa y la reencaminó para producir exactamente la preparación que la asignación de José requería. Los 13 años de esclavitud y prisión produjeron en José la humildad, la capacidad de administración, el conocimiento de la cultura egipcia y la profundidad de carácter que necesitaba para gobernar el imperio más poderoso del mundo y salvar a millones de personas durante 7 años de hambre. Romanos 8:28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien, no algunas, no las cosas fáciles y agradables, todas las cosas. Esta promesa no tiene excepción en el inventario de la historia del elegido. Cada circunstancia, cada adversidad, cada pérdida, cada traición, cada fracaso y cada temporada oscura está incluida en ese todas y está siendo utilizada por Dios para producir el bien que su propósito requiere para ese elegido específico. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos interpretan la adversidad como interrupción de la voluntad de Dios, que necesita ser eliminada cuanto antes. Elegidos reconocen la adversidad como frecuentemente el vehículo principal de la voluntad de Dios en la formación del carácter que su asignación requiere. Religiosos oran para que Dios quite toda adversidad de su camino. Elegidos oran para que Dios les dé la sabiduría de extraer de cada adversidad la formación completa que fue diseñada para producir. Aplicación práctica. Toma las 3 experiencias más dolorosas de tu historia y pregunta a Dios específicamente qué capacidades, qué profundidad de carácter y qué dimensión de comprensión produjeron esas experiencias que serían esenciales para tu asignación. La respuesta a esa pregunta frecuentemente transforma retroactivamente el significado de tu historia más dolorosa de narrativa de víctima a narrativa de formación soberana. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús
porque la quinta cosa que solo los elegidos experimentan es la que más confunde a los creyentes cuando la viven y la que más los libera cuando la comprenden. La quinta cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: temporadas de silencio de Dios que son más profundas, más prolongadas y más desconcertantes que las que experimenta el creyente ordinario. Esta experiencia es particularmente intensa en la vida del elegido porque la profundidad de su relación con Dios hace que los períodos de silencio sean proporcionalmente más dolorosos. El creyente que nunca ha experimentado la presencia de Dios con intensidad tampoco experimenta su ausencia con agudeza. Pero el elegido que ha habitado la presencia de Dios en dimensiones profundas experimenta el silencio como una oscuridad específica, un vacío que ninguna actividad religiosa puede llenar y que ninguna explicación teológica puede consolar completamente mientras dura. Y este silencio no es señal de abandono, es frecuentemente la herramienta más poderosa que Dios usa para llevar al elegido a dimensiones de fe que la presencia constante nunca podría producir. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: períodos donde la presencia de Dios, que antes era perceptible y cercana, pareció completamente ausente, donde la oración se sintió como hablar al vacío sin respuesta, donde la palabra perdió temporalmente la viveza que normalmente la caracterizaba, y donde la tentación de concluir que Dios te había abandonado fue real y persistente de una manera que ninguna respuesta religiosa fácil podía resolver. Salmos 22. Uno registra el clamor más desgarrador de toda la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este salmo fue escrito por David, el hombre según el corazón de Dios, el autor de los más profundos salmos de adoración de la historia humana. Y este mismo David experimentó el silencio de Dios con tal intensidad que clamó el clamor del abandonado. Y Jesús mismo citó este salmo desde la cruz, lo que significa que el Hijo de Dios experimentó el silencio más profundo posible, el silencio que ningún ser humano ha experimentado en ese nivel, en el momento de mayor oscuridad de su misión. El silencio de Dios en la vida del elegido no es experiencia de creyentes de segunda categoría. Es experiencia que el mismo Hijo de Dios atravesó en su camino hacia el cumplimiento de la asignación más importante de la historia humana. Job experimentó este silencio durante meses de sufrimiento, donde clamó repetidamente, y el cielo permaneció aparentemente sin respuesta. Job 31:35 registra su clamor: ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente responderá por mí. Y cuando Dios finalmente respondió en Job 38:1, no respondió las preguntas de Job, respondió con preguntas que redimensionaron completamente la perspectiva de Job sobre quién era Dios y quién era él. El silencio no fue ausencia de Dios, fue el periodo en que Dios estaba posicionando a Job para un encuentro de una profundidad que la conversación ordinaria nunca hubiera podido producir. Aplicación práctica. En medio del silencio de Dios, mantén las disciplinas espirituales no porque produzcan la sensación de su presencia inmediatamente, sino porque son el posicionamiento que permite que cuando Dios decida romper el silencio, te encuentre en el lugar correcto para recibir lo que tiene para comunicarte. El elegido que abandona las disciplinas durante el silencio pierde el posicionamiento preciso que el silencio estaba refinando. Y el que permanece fiel durante el silencio descubre que lo que Dios comunica cuando lo rompe vale infinitamente más que todo el dolor que el silencio produjo. Dale like a este video si reconoces que has experimentado este silencio profundo de Dios y que este mensaje te está ayudando a interpretarlo correctamente por primera vez. La sexta cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una compasión sobrenatural por personas y situaciones que otros no pueden ver o que ven sin sentir. Esta compasión no es emotividad ordinaria ni sensibilidad psicológica natural. Es una capacidad de sentir el dolor ajeno que excede completamente lo que la empatía humana ordinaria puede producir.
una carga por personas específicas, por grupos particulares o por situaciones concretas, que llega con una intensidad que solo puede ser explicada como origen sobrenatural. El elegido frecuentemente no entiende por qué ciertas personas o situaciones le producen una carga tan profunda que lo lleva a la intercesión, al servicio y al sacrificio que ningún nivel ordinario de empatía podría motivar. Y esa incomprensión se resuelve cuando reconoce que esa compasión no es suya, es la de Dios, derramada en él hacia exactamente las personas y situaciones que su asignación fue diseñada para alcanzar. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: cargas de intercesión por personas con quienes no tienes relación cercana que te llevan a orar con una intensidad que supera todo lo que tu voluntad podría sostener por cuenta propia, dolor genuino ante situaciones de injusticia o sufrimiento que otros observan sin ser movidos, y la incapacidad de pasar indiferente ante ciertas categorías de necesidad humana que parecen activar en ti una respuesta que no puedes apagar y que excede tu capacidad de gestión emocional ordinaria. Nehemías 1:4 registra lo que le ocurrió a Nehemías cuando escuchó sobre el estado de Jerusalén. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se sentó y lloró. Ayunó durante días, por una ciudad que no había visto en generaciones, por muros derruidos y puertas quemadas. Esta respuesta no es proporcional a la información recibida desde la perspectiva emocional ordinaria. Era la carga sobrenatural de Dios por Jerusalén, derramada sobre el hombre, cuya asignación era restaurar exactamente lo que estaba llorando. La compasión que Nehemías experimentó no era un sentimiento que él eligió tener. Era la señal de Dios de que había sido elegido para esa asignación específica, y la carga que sentía era el peso del propósito instalado en él antes de que supiera que era quien iba a restaurar los muros. Mateo 9:36 registra algo extraordinario sobre Jesús, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión. La palabra griega es splachnisomai, que literalmente describe un movimiento en las entrañas, una respuesta física y visceral al sufrimiento ajeno que va más allá del pensamiento compasivo o del sentimiento compasivo hacia algo que mueve físicamente al que lo experimenta. Jesús vio la multitud y fue movido en sus entrañas. Y esa compasión sobrenatural fue la que motivó todo lo que hizo por ellas. Sanó a sus enfermos, los alimentó sobrenaturalmente, les enseñó, los liberó. La compasión precedió la acción, y la compasión era de origen divino. Aplicación práctica. Presta atención a las cargas de compasión que experimentas por personas o situaciones específicas que no puedes explicar completamente desde tu historia personal o tus intereses naturales. Esas cargas son frecuentemente las señales más precisas que Dios te da sobre las dimensiones específicas de tu asignación. El elegido que aprende a leer su compasión sobrenatural como lenguaje de Dios sobre su llamado, descubre un mapa de su propósito que ninguna planificación estratégica podría haber diseñado con tanta precisión. Escribe en los comentarios: mi compasión es la voz de Dios sobre mi llamado. Si reconoces que las cargas que sientes por personas y situaciones específicas son señales sobrenaturales de tu asignación. La séptima cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una atracción irresistible hacia la presencia de Dios que supera todo lo que el mundo puede ofrecer como sustituto. Esta atracción no es simplemente preferencia religiosa, ni hábito de devoción cultivado a través de la disciplina. Es una sed que el elegido porta desde antes de comprender su origen, una atracción hacia la presencia de Dios que opera con la misma necesidad biológica con que el cuerpo atrae al agua, una incapacidad de encontrar satisfacción plena en ninguna experiencia del mundo que no esté anclada en la comunión con Dios. El elegido puede intentar satisfacer esa sed con experiencias del mundo, con logros, con relaciones, con entretenimiento y con comodidad.
y descubrirá que todas esas experiencias tienen un límite de satisfacción que la presencia de Dios no tiene. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos de adoración o de oración donde la presencia de Dios fue tan real, tan poderosa y tan satisfactoria que todo lo demás pareció temporalmente insignificante en comparación. La incapacidad de estar largos periodos sin buscar esa presencia, sin que algo en tu interior sienta un vaciamiento que ninguna otra experiencia puede llenar. Y la conciencia de que los momentos más plenos y más reales de tu vida han sido invariablemente momentos de encuentro con Dios, no momentos de logro, de placer o de éxito según los estándares del mundo. Salmos 42, 1 y 2 registra esta experiencia con una precisión que ninguna otra descripción puede igualar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta no es metáfora de preferencia espiritual educada. Es descripción de necesidad vital, de la urgencia biológica de un animal que necesita agua para sobrevivir y que no encontrará paz ni reposo hasta encontrarla. El salmista porta esa misma urgencia hacia la presencia de Dios. Y esa urgencia no es debilidad. Es la marca del elegido que fue diseñado para un nivel de comunión con Dios que los que no son elegidos simplemente no experimentan con esa intensidad. María de Betania experimentó esta atracción en su forma más pura y más costosa. Lucas 10:39 registra que mientras Marta estaba ocupada con el servicio, María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Y cuando Marta se quejó, versículo 42 registra la respuesta de Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La buena parte, no la parte irresponsable, no la parte religiosa sin fruto, la buena parte que María eligió, sentarse a los pies de Jesús cuando podría haber estado haciendo cualquier otra cosa, era la expresión más pura de esta atracción sobrenatural hacia la presencia de Dios que el elegido porta, y que cuando es honrada produce la única experiencia que permanece cuando todo lo demás pasa. Aplicación práctica. No trates esta atracción hacia la presencia de Dios como una inclinación más entre muchas en tu vida espiritual. Trátala como la señal más importante de tu identidad como elegido y como el recurso más estratégico que tienes para el cumplimiento de tu asignación. El elegido que cultiva esta atracción sistemáticamente, que le da el primer lugar en la agenda de su vida, opera desde una fuente de poder, de sabiduría y de dirección sobrenatural que ninguna estrategia humana puede replicar. Y prepárate, porque la octava cosa que solo los elegidos experimentan es una de las señales más claras y menos comprendidas de la elección divina. La octava cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una incapacidad persistente de conformarse con la mediocridad espiritual que satisface a la mayoría. Esta experiencia genera en el elegido una tensión constante con los ambientes religiosos ordinarios que le rodean, porque el nivel de profundidad, de autenticidad y de poder sobrenatural que el elegido sabe que es posible y disponible en Dios no corresponde frecuentemente con lo que ve operar en los contextos religiosos donde se encuentra. Y esa brecha entre lo que sabe que es posible y lo que ve que es real produce una incomodidad que muchos interpretan como orgullo o inconformismo, cuando en realidad es la expresión de un hambre sobrenatural por la plenitud del reino que Dios instaló en el elegido como parte de su equipamiento para la asignación. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la incapacidad de encontrar satisfacción plena en niveles de vida espiritual que son completamente suficientes para quienes te rodean, una inquietud interior ante la superficialidad religiosa que no es juicio hacia las personas, sino hambre genuina por la profundidad que sabes que Dios ofrece y que la religión ordinaria frecuentemente no alcanza, y la dificultad de establecerse permanentemente en ambientes religiosos donde el nivel de hambre colectiva
no corresponde con el nivel de hambre que tú portas. Filipenses 3:12 al 14 declara las palabras de Pablo sobre esta incapacidad de conformarse. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta. Prosigo. Una cosa hago. Esta es la mentalidad del elegido que porta esta incapacidad de conformarse. No una satisfacción con lo alcanzado, sino una extensión constante hacia lo que está por delante. No una comparación con los que están atrás, sino una orientación permanente hacia la meta que todavía no ha sido alcanzada completamente. Elías representó esta marca de manera que generó conflicto directo con la religión establecida de su tiempo. Primera de Reyes 18, 17 al 18, registra que cuando el rey Acab lo vio, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió: Yo no he perturbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. La incapacidad de Elías de conformarse con el nivel de apostasía que el sistema religioso político de su tiempo había normalizado fue interpretada como perturbación, como inconformismo problemático, como actitud divisiva. Pero era la expresión de un elegido que no podía aceptar la mediocridad espiritual de su generación, porque Dios lo había equipado con la visión de lo que era posible cuando el pueblo caminaba en obediencia plena. Aplicación práctica. No interpretes tu incapacidad de conformarte con la mediocridad espiritual como defecto de tu carácter, ni como orgullo que necesita ser corregido. Interprétala como marca de tu llamado y como el hambre que Dios instaló en ti para motivarte hacia el nivel de vida espiritual que tu asignación requiere. Y usa esa hambre para seguir avanzando en tu propia formación en lugar de gastar su energía en criticar a quienes todavía no la comparten. Dale like a este video, porque si llevas esta marca de inconformidad espiritual, necesitas saber que no es orgullo sino hambre sobrenatural que Dios puso en ti para llevarte hacia dimensiones de su presencia y su poder que la mediocridad nunca podría alcanzar. La novena cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una historia de separaciones y rupturas relacionales que parecen injustas, pero que fueron orquestadas por Dios para el posicionamiento del elegido. Esta experiencia es una de las más dolorosas que el elegido porta, porque involucra a las personas que más importan, amistades profundas que terminaron inexplicablemente, relaciones ministeriales que se rompieron en los momentos más inoportunos, comunidades que el elegido tuvo que dejar sin comprender completamente por qué, y personas con quienes construyó historia real que de repente ya no estaban disponibles para el siguiente capítulo de su vida. Y el patrón que estas rupturas forman, cuando el elegido puede verlo retrospectivamente, revela algo que ninguna de las rupturas individuales pudo revelar mientras ocurría: que cada separación fue un reposicionamiento soberano que creó el espacio, la dirección y las conexiones correctas para el siguiente nivel de la asignación. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: la sensación de que las personas en tu vida cambian con una frecuencia que supera lo normal, que relaciones que parecían permanentes terminaron de maneras que nunca imaginaste, que comunidades en las que invertiste profundamente ya no son el contexto donde estás. Y la pregunta persistente de si algo en ti produce esas rupturas o si hay un patrón soberano detrás de ellas que todavía no has podido ver completamente. Génesis 12. Uno registra la primera instrucción de Dios a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. 3 niveles de ruptura relacional y geográfica como primer requisito de la asignación más grande de la historia humana. Sin esa separación, Abraham no hubiera llegado a Canaán. Sin Canaán, no hubiera recibido las promesas. Sin las promesas, no hubiera habido pacto. Sin el pacto, no habría Israel. Sin Israel, no habría la línea de la que nacería el Mesías.
La historia de la redención de la humanidad comenzó con una ruptura relacional y geográfica que en el momento pudo parecer simplemente dolorosa e injusta. Hechos 13, 2 y 3 registra la separación de Bernabé y Pablo de la iglesia de Antioquía. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo apartó, no la ambición, no el conflicto. El Espíritu Santo operó una separación deliberada de los dos hombres más ungidos de esa comunidad para que su asignación específica pudiera ser cumplida en la dimensión que la iglesia de Antioquía sola no podía contener. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos interpretan las rupturas relacionales como fracasos que necesitan ser lamentados, analizados exhaustivamente y posiblemente reparados a cualquier costo. Elegidos aprenden a discernir cuáles rupturas relacionales son consecuencias de errores que necesitan ser corregidos y cuáles son reposicionamientos soberanos que necesitan ser honrados con la obediencia de avanzar hacia donde la ruptura los está orientando. Aplicación práctica. Examina las rupturas relacionales más significativas de tu historia y pregunta a Dios honestamente: ¿qué reposicionamiento estabas ejecutando a través de esta separación? ¿Hacia dónde estabas dirigiendo mi camino con esta ruptura? Las respuestas que el Espíritu Santo te dé pueden transformar retroactivamente algunas de las experiencias más dolorosas de tu historia de tragedias sin sentido a movimientos soberanos de un Dios que estaba dirigiendo tu camino con una precisión que el dolor del momento te impidió percibir. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque la 10ª cosa que solo los elegidos experimentan es la señal más poderosa de todos y la que más elegidos han ignorado o malinterpretado. La 10ª cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una gracia sobrenatural para levantarse después de caídas que hubieran destruido permanentemente a cualquier otro. Esta experiencia es particularmente reveladora porque contradice directamente la teología del mérito que domina en muchos ambientes religiosos. El elegido frecuentemente ha caído, ha fallado, ha tomado decisiones devastadoras y ha vivido consecuencias que objetivamente deberían haberlo descalificado permanentemente de cualquier uso significativo por parte de Dios. Y sin embargo, algo en la soberanía de Dios opera sobre esas caídas con una gracia de restauración que excede toda lógica de mérito y que produce en el elegido restaurado una profundidad de compasión, una autenticidad de testimonio y una dependencia radical de la gracia que los que nunca han caído de esa manera no pueden replicar. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: caídas de las que no creías poder levantarte, temporadas de fracaso que parecían definitivas, decisiones cuyas consecuencias parecían permanentemente descalificadoras, y la experiencia asombrosa de que Dios no solo no te descartó, sino que usó exactamente esas experiencias para producir en ti algo que ningún camino limpio y ordenado hubiera podido generar. Miqueas 7:8 declara con una confianza que solo puede nacer de haber caído y haber sido levantado: «No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Aunque caí, me levantaré. No si caigo, no cuando caiga. Aunque caí». El elegido que escribe estas palabras ya cayó y declara con certeza sobrenatural que el caer no es el final, porque hay una gracia de restauración en Dios que opera sobre la caída del elegido con una eficacia que ninguna caída puede cancelar permanentemente. Pedro experimentó esta gracia de levantamiento en su forma más dramática y más pública posible. Negó a Jesús 3 veces en el momento más crítico de la historia frente a una sirvienta con maldiciones. Lucas 22:62 registra: «Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente». Ese lloro era el de alguien que creía que había terminado todo, que su llamado, su identidad y su relación con Jesús habían sido destruidos por su cobardía en el momento más importante.
Y sin embargo, Juan 21, 15 al 17 registra que Jesús lo buscó específicamente. Restauró la relación 3 veces, una por cada negación, y le reconfirmó la asignación. Apacienta mis ovejas. El hombre que negó 3 veces al Señor se convirtió en el predicador cuyo sermón en Pentecostés ganó 3,000 almas en un día. La caída no terminó la asignación. La gracia del levantamiento la amplificó. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos creen que las caídas significativas descalifican al creyente de ser usado por Dios hasta que suficiente tiempo haya demostrado la estabilidad de la restauración. Elegidos reconocen que la gracia sobrenatural de Dios opera sobre las caídas del elegido, no borrando sus consecuencias, sino redimiendo su significado, convirtiendo las cicatrices de las caídas en credenciales de compasión y autenticidad que habilitan al elegido para alcanzar exactamente a los que más necesitan saber que la gracia de Dios es más grande que cualquier caída. Aplicación práctica. Si estás cargando el peso de una caída pasada que has interpretado como descalificación permanente, recibe esta verdad. La gracia de Dios no opera en función de tu historial de desempeño, sino en función de su propósito soberano que ninguna caída tuya puede cancelar. El elegido que se levanta de su caída con humildad genuina y recibe completamente la gracia de restauración, se convierte en el instrumento más poderoso que Dios puede usar precisamente porque sus cicatrices lo conectan con la humanidad de una manera que la perfección nunca podría lograr. Escribe en los comentarios: la gracia de Dios es más grande que mis caídas. Si reconoces que te has levantado de situaciones que deberían haberte destruido permanentemente y que eso es señal de la gracia sobrenatural de Dios sobre tu vida de elegido. La 11ª cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una capacidad sobrenatural de influencia espiritual sobre las personas que va más allá de lo que sus palabras, su posición o su esfuerzo humano pueden producir. Esta capacidad no es carisma natural ni habilidad de comunicación desarrollada a través de la práctica. Es una influencia que opera en el nivel espiritual, una transferencia de algo que el elegido porta, algo de la presencia y la unción de Dios, que ocurre cuando el elegido interactúa con personas, a veces sin que ninguna de las partes pueda explicar completamente qué ocurrió, pero con un resultado claramente sobrenatural en la vida de quien recibió esa influencia. El elegido frecuentemente subestima esta capacidad precisamente porque no la siente operar. La porta sin percibirla, como Moisés portaba el resplandor sin saber que resplandecía. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Personas que después de una conversación contigo reportan haber experimentado algo que fue más allá de lo que tus palabras podían haber producido por sí solas. Situaciones donde tu sola presencia produjo un cambio en el ambiente espiritual, de un lugar que otros percibieron, aunque no pudieran describir qué ocurrió exactamente, y momentos donde palabras que no preparaste con esfuerzo especial produjeron en quienes las recibieron una transformación que excedió completamente tu expectativa y tu capacidad de explicarla. Hechos 5:15 registra una de las expresiones más extraordinarias de esta capacidad sobrenatural de influencia. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro, no sus palabras, no su imposición de manos, no su oración deliberada. La sombra que su presencia proyectaba cuando pasaba producía sanidades sobrenaturales. Esta es la influencia espiritual del elegido en su expresión más pura. Una transferencia de lo que porta que no depende de su esfuerzo, sino de lo que Dios depositó en él y que fluye hacia otros por simple contacto con su presencia. Segunda de Reyes 13:21 registra que cuando un hombre muerto fue echado en el sepulcro de Eliseo y tocó los huesos del profeta, revivió y se levantó. Los huesos de Eliseo. No su ministerio activo, no su oración deliberada. Sus huesos, después de su muerte, portaban todavía suficiente influencia espiritual
para producir una resurrección. La unción que Dios deposita en el elegido no es superficial ni temporal. Penetra hasta el nivel más profundo de su ser y permanece como marca sobrenatural que continúa produciendo fruto incluso más allá de lo que el elegido consciente y deliberadamente hace con ella. Aplicación práctica. Sé intencional sobre lo que portas cuando te relacionas con las personas que Dios pone en tu camino. El elegido que comprende esta capacidad de influencia sobrenatural deja de depender exclusivamente de la preparación de sus argumentos y sus palabras, y comienza a cultivar la profundidad de su comunión con Dios, entendiendo que lo que fluye sobrenaturalmente hacia otros es proporcional a la profundidad de lo que porta en su espíritu como resultado de esa comunión. Dale like a este video si has tenido experiencias donde tu influencia sobre personas fue claramente sobrenatural y no podías explicarla completamente desde tus propias capacidades humanas. La duodécima cosa que solo los elegidos experimentan en sus vidas es esta: una certeza interna inamovible sobre su llamado que persiste a través de todas las evidencias contrarias y de todos los ataques contra ella. Esta certeza no es arrogancia ni autoconfianza cultivada. Es algo que Dios pone en el elegido como ancla de su identidad y de su dirección en un mundo donde las circunstancias, las personas y el propio enemigo colaborarán consistentemente para convencerlo de que el llamado que recibió no fue real, no fue para él o ya no está vigente. Y la persistencia de esa certeza, a través de todo lo que intenta extinguirla, es en sí misma una de las señales más poderosas de que el llamado es genuino, porque lo que Dios pone no puede ser extinguido completamente por ninguna fuerza humana o espiritual que no sea la propia voluntad del elegido de apagarlo. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: periodos donde dudaste de todo excepto de una cosa, una convicción profunda e irracional desde la perspectiva de las circunstancias de que Dios tiene algo específico para ti que todavía no se ha manifestado completamente. Momentos donde, a pesar de los fracasos, los rechazos, los silencios de Dios y los ataques del enemigo, algo en ti seguía sabiendo que la historia no había terminado todavía, y la incapacidad de abandonar completamente la convicción de tu llamado, aunque en ocasiones la hayas deseado abandonar para escapar del peso que produce. Jeremías 29 registra el momento donde Jeremías, agotado por el rechazo, la persecución y el costo de su llamado, intentó abandonar su asignación. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Intentó apagar el fuego. Y versículo 9 registra lo que encontró. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Como un fuego ardiente en sus huesos. Jeremías intentó apagar la certeza de su llamado y descubrió que no podía. Porque lo que Dios pone en el elegido no puede ser extinguido por la voluntad del elegido mismo. Puede ser ignorado, puede ser suprimido temporalmente, pero no puede ser extinguido completamente porque su fuente no es humana. Segunda de Timoteo 1:12 declara las palabras de Pablo desde la cárcel en el final de su vida, después de décadas de pruebas, persecuciones, naufragios, azotes y rechazos. Y por eso asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé a quién he creído. No yo sé qué he creído. No yo sé cuánto he sufrido. Yo sé a quién. La certeza del llamado del elegido no está anclada en la comprensión de todos sus detalles ni en la evidencia de su cumplimiento parcial. Está anclada en el conocimiento de la persona de Dios que lo llamó, y ese conocimiento es inamovible porque no depende de las circunstancias, sino del carácter de quien hizo la llamada. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta: religiosos tienen confianza en su llamado cuando las circunstancias confirman que va bien y pierden esa confianza cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Elegidos tienen una certeza de llamado que es independiente de las circunstancias
porque comprenden que el llamado de Dios no está condicionado a las circunstancias, sino fundamentado en el propósito eterno de quien llamó. Aplicación práctica. En los momentos donde las circunstancias, las personas y el propio enemigo conspiran para convencerte de que tu llamado no fue real, vuelve al momento específico donde recibiste esa certeza y ancla tu fe no en la confirmación circunstancial, sino en el carácter de Dios, que no puede llamar sin propósito ni prometer sin cumplir. El elegido que aprende a mantener la certeza de su llamado a través de toda evidencia contraria, se convierte en el instrumento más estable y más efectivo que Dios puede usar, porque su efectividad no depende de la favorabilidad de las condiciones externas, sino de la solidez de lo que Dios depositó internamente. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por revelar estas 12 cosas que solo los elegidos experimentan. Gracias porque cada una de ellas no es señal de que algo está mal conmigo, sino evidencia de que tú me marcaste con un propósito que trasciende lo ordinario. En este momento recibo la identidad de extranjero y peregrino con paz genuina, sabiendo que mi ciudadanía es de otro reino. Reconozco que los ataques desproporcionados que he enfrentado son confirmación del impacto de mi asignación, no evidencia de mi debilidad. Someto la capacidad sobrenatural de percibir el mundo espiritual a tu palabra y a tu dirección para usarla en servicio de mi asignación. Reconozco en las adversidades de mi historia tus huellas de preparación soberana y te doy gracias por cada una. En los períodos de silencio, confío en que me estás posicionando para encuentros más profundos. Dedico mi compasión sobrenatural como mapa de mi llamado y la entrego a tu servicio. Cultivo la atracción hacia tu presencia como el recurso más estratégico de mi vida. Honro el hambre de profundidad que pusiste en mí como señal de mi asignación. Leo las separaciones de mi historia como tus reposicionamientos soberanos. Recibo completamente la gracia de restauración después de cada caída. Reconozco la influencia sobrenatural que me diste y la dedico a tu propósito. Y mantengo la certeza de mi llamado anclada en tu carácter inamovible. Para tu gloria exclusivamente, en nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios Amén como declaración de que reconoces estas 12 marcas en tu propia vida y que las recibes no como cargas, sino como señales sobrenaturales de una elección divina que ninguna circunstancia puede cancelar. Recuerda, estas 12 cosas que solo los elegidos experimentan no son para que te sientas superior a nadie, ni para que construyas una identidad de élite espiritual que te separe con orgullo de los demás creyentes. Son para que comprendas que lo que has vivido tiene sentido, que las experiencias que te confundieron tenían propósito, que las marcas que portas son señales de una asignación que Dios preparó para ti desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía. Este es el estado más alto del elegido que ha reconocido y habitado plenamente estas 12 marcas. No la conciencia orgullosa de ser especial, sino el resplandor involuntario de alguien que ha pasado suficiente tiempo en la presencia de Dios como para que algo de esa presencia se adhiera a él de manera permanente y visible para los que lo rodean, aunque él mismo no lo perciba desde adentro. Las personas que estaban cerca de Moisés veían el resplandor antes de que él supiera que lo portaba. Esa es la confirmación final del elegido genuino. Otros ven en él algo que él mismo no puede ver. Otros perciben en su vida la marca de algo sobrenatural que no puede ser explicado por su educación, su habilidad o su esfuerzo, y que solo puede ser explicado por la realidad de que Dios puso su mano sobre ese elegido desde antes de su nacimiento y que esa mano no ha sido retirada por ninguna de las experiencias que el elegido ha atravesado en el camino. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor, transformados de gloria en gloria. Cada una de las 12 cosas que has experimentado te ha llevado, aunque no lo sintieras en el momento, un grado más profundo en esa transformación progresiva. La sensación de extranjería te transformó en ciudadano más genuino del reino. Los ataques desproporcionados te transformaron en guerrero con experiencia real. La percepción sobrenatural te transformó en discernidor más preciso. Las adversidades te transformaron en ministro más auténtico. El silencio te transformó en oyente más sensible. La compasión sobrenatural te transformó en intercesor más efectivo. La atracción hacia la presencia te transformó en adorador más profundo. El inconformismo te transformó en buscador más persistente. Las rupturas te transformaron en caminante más orientado por el Espíritu. Las caídas y el levantamiento te transformaron en portador de gracia más genuino. La influencia sobrenatural te transformó en instrumento más afinado. Y la certeza inamovible te transformó en testigo más estable y más confiable. Lucas 12:48 declara: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Estas 12 marcas son 12 formas en que Dios te ha dado mucho, y lo que se te demanda a cambio no es perfección ni religiosidad impecable. Se te demanda fidelidad a la asignación, uso responsable de las marcas que portas y la humildad de reconocer que todo lo que tienes fue dado, no ganado, y que por lo tanto toda la gloria pertenece exclusivamente al que dio. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Dale like a este video si reconociste en estas 12 cosas las marcas sobrenaturales que has portado en tu vida sin saber completamente cómo interpretarlas. Comparte este video con ese elegido que sabes que está cargando estas marcas con confusión y con dolor, y que necesita urgentemente esta revelación para comprender que su historia tiene sentido y su llamado sigue vigente. Y escribe en los comentarios cuál de estas 12 marcas reconoces con mayor claridad en tu propia vida. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12. Y cuéntanos cómo esa experiencia ha marcado tu historia. Dios te bendiga mientras reconoces las marcas que Él puso en ti y comienzas a operar en ellas con la conciencia plena de que eres un elegido con una asignación sobrenatural que el mundo todavía está esperando ver manifestada completamente.